agradezco a los que ya realizaron sus aportes. Y bueno, solamente invitar a los que faltan para que puedan realizar sus aportes en la, bueno, antes del 14, por favor. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Bien, adelante, Alberto. Ya está ¿Estamos grabando. grabando? Sí, ¿Estamos correcto. grabando? Ok. Sí. Hoy, lunes 10 de abril, luego del domingo de Pascua, tenemos otra sesión lunática de los lunes en la realidad. Hoy vamos a compartir sobre pseudociencias, ¿ok? Es muy importante porque estamos viviendo una edad oscura, ¿ok? Una edad oscura donde se nos meten muchos miedos. Se nos dice que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Ya salieron en Facebook y en Twitter a decir que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Pues la inteligencia artificial no existe, ¿ok? Bueno, basta de miedo, por favor, esos bandidos atorrantes, sinvergüenzas como Miklos Lucas, que nos llenan la cabeza de miedos. El miedo al transhumanismo. El transhumanismo es un loco que se colgó, se clavó una antena en la cabeza. Eso es todo. Pero nos llenan de miedos. Una de las razones por las cuales a mí me gusta mucho la Biblia es porque la Biblia a cada rato repite lo mismo: no tengan miedo, no tengan miedo, basta de miedo, el miedo te paraliza, el miedo te atonta y el miedo te deja vulnerable a que cualquiera te domine, el Estado te domine, supuestamente para protegerte de esos peligros, como, entre comillas, como la inteligencia artificial. Pero antes, unas novedades del día. Hoy salió un artículo el artículo semanal de Ron Paul, muy bueno, muy bueno. Yo lo puse ahí en el chat. El artículo semanal sale hoy. Creo que escribe él un artículo, publica los lunes, y el de hoy fue sobre una noticia de poco antes de Semana Santa fue. Poco antes de Semana Santa, una misión china, del gobierno chino, había logrado acuerdos de paz entre Arabia Saudita y Irán, y Siria también. Esto es muy importante, ¿ok? Ron Paul y yo seguimos las mismas noticias. Es muy importante. El artículo de Ron Paul es muy gracioso porque dice: la gente normal nos alegramos de que haya paz. Ya va. Nos alegramos de que haya paz, pero Washington es cualquier cosa menos normal, entonces están alarmados porque China ha promovido un acuerdo de paz entre Arabia Saudita y Irán y Siria. Y Ron Paul lo pone muy claro ahí, lo pone muy bien, ¿ok? Espérese que me sale el chat aquí. Bueno, lo pone muy bien. El gobierno de China está interesado en hacer negocios en Medio Oriente. Y donde hay guerra, no puede haber negocios. La guerra no es un buen clima para hacer negocios. Entonces, la diplomacia china se ha ocupado en hacer arreglos de paz en Medio Oriente. ¿Por qué entre Arabia Saudita y sus enemigos, Irán y Siria, y no entre los países
árabes o los países musulmanes e Israel? Bueno, porque el Partido Comunista Chino es muy inteligente, entienda eso. Y cáleselo, ¿ok? Fíjese lo siguiente. En Israel, por un lado, y en los vecinos, digamos, del Medio Oriente, musulmanes, hay guerra. Pero la inteligencia del gobierno chino hace que los acuerdos de paz empiecen por los musulmanes entre sí, los saudíes y los iraníes principalmente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Dónde está la inteligencia ahí? En lo siguiente. En Israel pasa lo mismo, ¿eh? Los bandos internos estimulan la guerra, es decir, en el lado musulmán, ¿okay? Los choques y los enfrentamientos entre saudíes e iraníes, vale decir, entre sunitas y chiitas, alimentan la guerra con Israel. ¿Por qué? Porque cada lado, cada bando quiere ser mejor que el otro en la guerra contra Israel. Entonces, los saudíes y los iraníes se acusaban siempre de ser blandos con Israel, ¿ok? Se acusaban unos a otros de ser blandos con Israel. Lo mismo pasa en Israel con los partidos, ¿eh? Los partidos israelíes se acusan mutuamente unos a otros de ser blandos con el enemigo. Entonces, primero hay que hacer la paz en uno de los bandos y eso alimenta mucho la paz y desestimula los factores pro-belicistas. ¿Okay? Por eso entonces China, el gobierno chino, la diplomacia china, empezó primero en el lado de los árabes y musulmanes, árabes y persas en este caso, sauditas y iraníes, a hacer acuerdos de paz y de comercio, ¿okay? Porque Ron Paul lo pone muy claro, lo que buscan el gobierno chino son espacios para hacer negocios. Negocios implica intercambio comercial, implica también inversiones, implica créditos donde sea necesario, y para eso tiene que haber paz, no puede haber guerra. Entonces, que nos quede claro, China promueve la paz en el Medio Oriente y lo ha hecho de la manera inteligente, o sea, empezando por componer, ¿okay?, las enemistades y acercar los enemigos dentro de lo que es el campo anti-israelí, ¿okay?, para evitar eso de que estén peleando unos con otros a ver quién es más fuerte con Israel, quién es más duro con Israel, quién es más guerrerista contra Israel. Sería bueno, por otro lado, la misión china no fue a Israel porque en este momento hay un desentendimiento muy grande entre oficialismo y oposición en Israel. Entonces, la cosa está muy caliente, mejor esperar que se enfríe un poco, que baje los decibeles y a lo mejor pasa una misión china por Israel. A mí no me sorprendería, ¿ok? Y es interesante y gracioso cómo Ron Paul lo pone. Esto ha encendido las alertas rojas en Washington. No, que Washington no le gusta que haya paz en Medio Oriente. Ron Paul es genial, por eso yo todos los días, y especialmente los lunes, que pone su artículo semanal. Y ya que estamos hablando de China, metí también en el chat de WhatsApp, metí el video que tiene apenas 13 días de Michael Wood sobre China. Es muy bueno ese video por varias razones, dura menos de 1 hora. Es muy bueno ese video por varias razones. Primero te cuenta cómo empezó la cosa, porque nosotros yo por lo menos estoy viendo los videos de Adrián Díaz Marro, pero Adrián Díaz Marro te cuenta cómo son las cosas en China cuando él llegó. Cuando él llegó, la mesa estaba servida.
Ok, entonces Michael Lewis te cuenta aquí en este video, que como digo tiene 13 días de publicado. En este video, dura menos de una hora, te cuenta cómo fueron las cosas antes de que llegara Adrián Díaz a China. ¿Ok? Te cuenta toda la historia de Deng Xiaoping, cómo empezaron, ahí están las 4 ciudades donde empezó la actividad privada a desarrollarse libre de los controles de Pekín impuestos por el Partido Comunista, y cómo ese ejemplo se fue trasladando a otras regiones de China. En fin, te cuenta cosas muy interesantes. Y muy interesante también son los últimos minutos del video, donde habla otro fulano ahí y cuenta 2 cosas muy interesantes. En primer lugar, dice que el Partido Comunista va a seguir mandando en China. Olvídese de que la democracia occidental va a haber estilo occidental. No, no, no. Los chinos no quieren democracia estilo occidental porque eso implica inestabilidad, algo que los chinos odian. Entonces, los chinos, sobre todo la clase media, ¿okay?, debe su prosperidad, y es una prosperidad notable. La clase media china le debe su prosperidad al Partido Comunista, que es lo único que ha conocido, la clase media que vive ahora. Antes de eso, conocieron sus padres, sus abuelos y bisabuelos, el maoísmo y toda la hambruna y toda la cuestión. Entonces, lo más probable es que el Partido Comunista Chino siga mandando. Además, el tipo dice lo siguiente, cuenta cosas interesantes. Por ejemplo, Hollywood quiere vender sus películas en China. Quiere que los chinos vean las películas de Hollywood, porque quiere hacer taquilla, quiere hacer dinero. Pero está claro que no pueden venir las películas de Hollywood a China con su porquería de homosexualismo y cambio de género y toda esa hediondez. ¿Ok? Entonces, bueno, eso para mí es bueno, ¿ok? Y eso lo dice este señor al final del video, y también dice que no es probable, no es nada probable que China incorpore, digamos, la democracia multipartidista tal como se entiende Occidente. Lo que sí podemos dudar, o yo personalmente tengo dudas, acerca de si el Partido Comunista va a seguir una línea tan liberal en la economía como ha sido hasta ahora o no. Eso sí podemos dudar, pienso yo. Bueno, eso entonces sobre China, las novedades, ¿no? Xi Jinping acaba de decir también que la política respecto de Taiwán no se va a modificar. Ahora, la política respecto de Taiwán, ¿cuál es? ¿Cuál es la política de Pekín respecto de Taiwán? Statu quo. Eso es lo que no se va a modificar. Y los gobiernos y la opinión occidental, sobre todo los medios, parece que no lo entienden. No leen bien, esa es la realidad. Cuando Xi Jinping dice la política respecto de Taiwán no se va a modificar, es un mensaje tranquilizador, porque quiere decir, no vamos a invadir Taiwán, ¿ok? No vamos a invadir Taiwán, vamos como están ahí los miedos, siempre los miedos. No vamos a invadir Taiwán. La política que no se va a modificar es la que se ha seguido hasta ahora, que es la de statu quo. Statu quo significa, hay una sola China. Sí, en eso Pekín y Taiwán están de acuerdo, que hay una sola China, no hay 2 Chinas. ¿Ok? En eso están de acuerdo. La discrepancia surge en quién representa a China. ¿Ok? Bueno, entonces, a esa única China. Para dejar un poco los miedos, vamos a ir a la inteligencia artificial. Hay 2 libros aquí, hay 2 libros que revisar.
un francés, Luc Julia y Kate Crawford. Luc Julia y Kate Crawford son tecnólogos, digamos. Gracias por apuntar en el chat, pero espérenme que terminemos un momento. ¿Ok? La inteligencia artificial no es inteligencia, no es artificial y tampoco es inteligencia. Vamos a revisar un poquito lo que dicen estos dos señores, Luc Julia o Julia y Kate Crawford. Ok, ok, aquí lo tengo. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe. Los robots y otras máquinas inteligentes solo harán lo que les digamos que hagan y aprendan a hacer. Esto es la tesis del libro de Luc Julia que se llama precisamente La inteligencia artificial no existe. Y empieza hablando de los miedos. Los pájaros siniestros, o sea, los pájaros de mal agüero, que predicen un mundo delirante, que los robots se apoderarán de nosotros, nos dominarán, nos desplazarán del trabajo, por un lado. Y aquellos que nos cuelgan con un mundo en que la inteligencia artificial resolverá todos los problemas, nos están diciendo tonterías. ¿Ok? Aquí será algo parecido, mejor dicho, será el mismo fenómeno que vimos con la masonería. Los que estuvieron en la clase sobre masonería el lunes pasado, o los que escucharon por diferido, la masonería no tiene, y volvemos con los miedos, la masonería o las masonerías, como enseña el profesor Ferrer Beniveli, porque no hay una sola masonería, no es algo monolítico, hay dos masonerías regulares grandes, la del Gran Oriente francés y la yorkina, que es inglesa, y muchas otras no regulares, etc. Y otras sociedades secretas que copian el modelo, digamos, formal de la masonería, pero con otros propósitos, generalmente hacer negocios y todo eso, ¿ok? No tienen el poder que sus enemigos les atribuyen. Y sus enemigos son fundamentalmente los jesuitas, ¿ok? Sus enemigos les atribuyen un poder que nos controlan y marcan, son los que mueven los títeres detrás de la cortina, detrás del escenario, etc. Por un lado. Y por el lado de muchos masones, eso está muy bueno. Claro, sí, nosotros somos los que comandamos el mundo, nosotros somos los más importantes, etcétera, etcétera. O sea, se realimentan mutuamente los mitos del gran poder todopoderoso que alimentan tanto los enemigos como los partidarios. Entonces, atiende a la puerta ahí que creo que Miriam se fue o se salió, no sé qué pasó ahí. Bueno, entonces, fíjese, aquí con la inteligencia, la supuesta inteligencia artificial, pasa lo mismo. O sea, ¿quiénes son los que nos cuelgan con el mundo en que la inteligencia artificial resolverá todos nuestros problemas? Los vendedores de inteligencia artificial. O sea, los vendedores nos quieren vender inteligencia artificial y nos meten miedo. Y los controladores quieren controlar la inteligencia artificial. Ya vamos a ver cómo es el asunto. ¿Ok? Nos quieren controlar la inteligencia artificial. Pero entonces los dos, uno de un lado supuestamente a favor y otros del otro lado supuestamente que están en contra, los reguladores, ¿okay? Nos alimentan el miedo
a la inteligencia artificial y le atribuyen a la inteligencia artificial poderes que no tienen. Por eso yo lo comparo con la masonería. Entonces aquí hay donde Luc Julia trabajó durante mucho tiempo en Silicon Valley, aquí en la página 1 al final, ¿okay? Fue el creador de Siri, el asistente de voz de Apple, y es vicepresidente de Samsung. Entonces, pasemos a la página 2. Para comprender el significado de su afirmación de que no existe inteligencia artificial, hay que tener en cuenta su concepto de inteligencia. Inteligencia es capacidad de romper las reglas, de innovar, de interesarse por lo diferente, por lo que no conocemos. ¿Ok? Eso es inteligencia. Y por eso los chinos son inteligentes. Ser inteligente significa tener curiosidades, y eso lo van a ver en el video de China. ¿Ok? Cuando le preguntan a Deng Xiaoping de las universidades americanas cuántos jóvenes chinos enviaría China a las universidades americanas, le dice, díganos cuántos ustedes pueden recibir, porque para nosotros no hay límite. Bueno, entonces, ser inteligente es muy lejos del pensamiento mecánico, dice Luc Julia aquí, comienzo de la página 2. Yo prefiero el término, dice Julia, inteligencia aumentada, que expresa mejor lo que está diseñado para mejorar nuestra inteligencia humana, ¿okay? Y no para sustituirla. ¿Okay? El papel de la inteligencia aumentada es ayudar a seres inteligentes a tener más habilidades y ser los mejores en áreas específicas. Todos los sistemas de información de base digital simplemente siguen reglas y códigos, utilizando datos escogidos por los humanos. Es difícil ver cómo los robots podrían tomar el control de la humanidad por sí mismos. Eso está bien para el cine, las novelas apocalípticas y post-apocalípticas y todo eso, para la literatura, es decir, para la ficción. En la realidad, la inteligencia artificial no existe. ¿Okay? Ahora viene el detalle, pero no se puede descartar el peligro de que sean conducidos allí por unos pocos humanos enloquecidos por el poder. El autor recomienda que los gobiernos establezcan normas para regular estas actividades. Ahí está el problema. Ya vamos a ver que con la señora Kate Crawford se repite el mismo asunto. Estos tipos quieren más regulaciones. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ver eso con más calma y vamos a ver cuál es la solución. No es la que ellos proponen. Ellos están equivocados en pedir más regulación al Estado. Están muy equivocados. Y están muy equivocados porque saben mucho de tecnología, lo suficiente para quitarnos los miedos y le damos gracias por eso. Pero no saben nada de derecho y política y entonces por eso piden regulación estatal. ¿Okay? Entonces aquí nos habla de 15% de las tareas automatizadas para 2030, la inteligencia aumentada puede ayudar a controlar el consumo de energía y bueno, como vemos, página 2 al final, esta obra contrasta con las de los predicadores del Apocalipsis. No niega los peligros, pero ofrece formas concretas de evitarlos. Sí, lo que ofrece no es bueno. Lo que ofrece es regulación estatal. Lo mismo con la señora Kate Crawford, vamos a página 3. ¿Quién es Kate Crawford? Es de Microsoft. Dice en un nuevo libro que incluso los expertos que trabajan en la tecnología malinterpretan la inteligencia artificial. A las empresas de tecnología les gusta presumir con la inteligencia artificial. Claro, porque es lo que venden, como una herramienta precisa y poderosa para el bien. La mitología es defectuosa. Atlas de la inteligencia artificial,
se llama el libro, visita una mina de litio, un almacén de Amazon, un archivo de cráneo frenológico del siglo XIX. Esto tiene que ver con la pseudociencia, ¿ok? La inteligencia artificial está relacionada con el tema de la pseudociencia. Para ilustrar los recursos naturales, el sudor humano y la pseudociencia que apoyan algunas versiones de la tecnología. Crawford es profesora, ¿ok? Aquí lo que yo traduje es una entrevista con la página digital de Wired, Tom Simonite. Sigue una transcripción editada. En la primera pregunta, Kate dice, se presenta como esta forma etérea y objetiva de tomar decisiones, algo que podemos conectar con todo, desde enseñarla a los niños a decidir quién recibe la fianza, pero el nombre es engañoso. La inteligencia artificial no es artificial ni es inteligente. A los abogados también se nos asusta con la inteligencia artificial. Se nos dice que los jueces van a ser reemplazados por robots y otras estupideces por el estilo. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, como la gente es ignorante, vivimos en una edad oscura, se traga todos los cuentos habidos y por haber. Gente perezosa que no investiga. La inteligencia artificial está hecha de grandes cantidades de recursos naturales, combustible y trabajo humano. No es inteligente en ningún tipo de inteligencia como conocemos la inteligencia humana. No es capaz de discernir las cosas sin un amplio manejo humano y tiene una lógica estadística muy diferente de cómo se crea significado. Desde el comienzo mismo, allá por 56, hemos cometido este terrible error, el pecado original del campo, creer que las mentes son como las computadoras y viceversa. No tiene nada que ver. Suponemos que estas cosas son análogos a la inteligencia humana y nada podría estar más lejos de la verdad. Entonces sigue la entrevista, preguntas de Wired, respuestas de la señora Crawford. Necesitamos mirar la producción de inteligencia artificial de punta a punta. Las semillas del problema de los datos, este problema de los datos ya lo hemos hablado, ¿ok? Este problema de los datos es una estupidez. A mí me gusta mucho que Amazon conozca mis gustos literarios, porque entonces me ofrece, o sea, ha sacado datos de mis búsquedas y me ofrece productos del orden de lo que yo busco. Eso es buenísimo, ¿ok? Pero ya están haciendo lío y como siempre pidiendo que el gobierno intervenga y que los legisladores hagan más leyes. Miren los legisladores. Los legisladores sí son material en bruto, ¿ok? Esto se convirtió en una ideología de extracción masiva de datos, pero los datos no son una sustancia inerte. Siempre aportan un contexto y una política. ¿Ok? Las oraciones de Reddit serán diferentes a las de los libros para niños. El reconocimiento de emociones a partir del rostro. Esto está en la pregunta que Wired le hace al final de la página 3. ¿Ok? Reconocimiento de las emociones de una persona a partir del rostro. Es parte de la fantasía de que la tecnología finalmente responderá a las preguntas sobre la naturaleza humana, las preguntas fundamentales, que no son técnicas en absoluto. Esta idea tan controvertida en el campo de la psicología dio el salto al aprendizaje automático porque es una teoría simple que se ajusta a las herramientas disponibles. Estoy en la página 4 al principio. Eso también bueno, después pregunta Wired, ¿usted contribuyó al crecimiento reciente de la investigación sobre efectos no deseados? ¿Ok? Y ahí empieza el problema. Dice, lo que he visto es preocupante, es importante que tengamos investigadores dentro de las empresas de tecnología que vean cómo funcionan esos
sistemas y publiquen al respecto. Bueno, de hecho, ellos, tanto Crawford como Luke Julia, han trabajado y siguen trabajando y están vinculados a la práctica y a la docencia de estos temas tecnológicos. Pero entonces viene la petición de regulación. Por favor, página 4, al final yo puse un cuadrito ahí, una frase que dice lo siguiente. Porque ella termina diciendo que es optimista. Yo digo que es optimista, pero ignorante y perezosa. Estos capos tecnológicos saben mucho de tecnología sofisticada, pero reclaman leyes especiales al Estado porque no saben nada de leyes y mucho menos de derecho, y no tienen la mínima delicadeza de consultar, ni la Wikipedia siquiera. Se van enseguida a que los legisladores tienen que hacer leyes. Bueno, entonces yo tuve que poner aquí una información simple, Wikipedia en español, sobre laguna jurídica. Ok, no hay leyes contra los malos usos de la inteligencia artificial, pero ¿se necesitan? No, no se necesitan. Una cosa es el vacío legal y otra cosa es el vacío jurídico. Vacío legal hay cuando, por ejemplo ahora, no hay ninguna, gracias a Dios, okay, ley contra la inteligencia artificial que regule, que reglamente, que castigue los malos usos, etc. Sí, es verdad, hay un vacío legal, pero eso no quiere decir que hay un vacío jurídico, porque el derecho tiene remedio, y los remedios están aquí cuando en la página 5 en el medio. Ahí están los remedios. Es decir, pongamos por caso de que haya un abuso o que haya un mal uso perverso, dañino de la inteligencia artificial por parte de algún agente, operador o actor inescrupuloso. Si alguien se siente perjudicado, puede ir a un tribunal. Estamos hablando de el imperio de la ley, estamos hablando del rule of law, como habla en el caso McMartin, el abogado que personifica Woolf. Bueno, fíjese usted, si no hay una ley especial sobre el asunto, el juez puede recurrir, en primer lugar, al derecho supletorio. El juez acude a la regulación de una rama del derecho supletorio. Es decir, existe laguna legal, pero no laguna jurídica. Página 5 en el medio. ¿Ok? No laguna jurídica. Porque si hay un daño y si el daño se prueba en un tribunal, si hay un robo con un perjuicio, si hay, supongamos que alguien inventó una máquina de inteligencia artificial y cometió un crimen, asesinó a una persona, supongamos una cosa. Entonces, bueno, robar y matar, si hay disposiciones contra robar y matar. ¿Ok? Esas disposiciones son el derecho supletorio. El juez tendrá que acudir a un perito. Entonces tendrá que llamar a un perito, tendrá que consultar, ¿ok? Cosa que estos tipos como Luke Julia y Kate Andrews no hacen, no consultan. El juez consultaría a un perito y le preguntaría, y le haría la siguiente pregunta: oiga, ¿es posible matar a una persona con la inteligencia artificial? El perito hará su dictamen y el juez decidirá. Interpretación extensiva de una ley existente. El juez hace una interpretación lo más extensiva posible de una norma cercana, de forma que abarque a más situaciones de las que en principio abarcaría, para suplir la ausencia de una regulación específica. Analogía: el juez aplicaría normas que están dictadas para situaciones parecidas. En este caso, el juez crea una norma. ¿Okay? Lo que pasa es que los muchachos que se gradúan de abogado hoy en día no saben nada de derecho, saben de leyes, nada más. O sea, las escuelas legales son dominadas por el pensamiento de Kelsen. ¿Okay? El derecho es la ley y la ley es el derecho y punto.
No hay principios generales del derecho, no hay otras fuentes alternativas como la costumbre, la doctrina, el derecho de otros países, el derecho comparado o los principios generales del derecho. ¿Okay? La más destacada de entre estas técnicas es la analogía. Vamos hacia abajo en la página 5, por favor. ¿Ok? El Código Civil Español dice: procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, entre los que se aprecie identidad de razón. ¿Ok? Ahora, hay una excepción: leyes penales, excepcionales, temporales, en su apartado número 2. No se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos en los comprendidos precisamente en ellos. O sea, ¿por qué? Porque es peligroso. Es peligrosa, la analogía tiene sus peligros. Otra técnica de solución de laguna jurídica es la de normas cruzadas con distintos rangos, unas principales y otras supletorias. De esto, lamentablemente, los abogados que se gradúan no saben un pito. ¿Ok? No les enseñan. Hay lagunas de la legislación, yo lo puse aquí al final, pero no hay lagunas del derecho. Antes se enseñaba en primer semestre, hoy no sé. ¿Ok? Entonces, eso para los amigazos Luke Juliá y Kate Crawford. Consulten, consulten antes de emitir opiniones. Consulte antes de pedir más regulaciones y leyes estatistas, controlistas y dirigistas a los legisladores, ¿ok? Bueno, gracias Tapia, terminamos con esto por ahora, pero hay otro material que yo puse. ¿Cuál es? Aquí está, dice, te lo voy a poner porque quiero que lo veamos con detenimiento. Ok, te lo voy a poner aquí a ver si me lo puedes compartir porque es un artículo, no tiene desperdicio. Estamos hablando de neuroderechos. Está aquí eh, nuestro amigo de Argentina, Fabián Cruz. Bueno, estaba, así está todavía. En Argentina hay un neurochanta. Seguro que Fabián lo conoce. Facundo Manes, un tipo que ha hecho toda una carrera política, un chanta, como decimos en Argentina, o sea, un macaneador, un embustero, un farsante, que ha hecho toda una carrera política en base a la neurociencia. Menos mal que se fue. Aquí en la realidad había uno que era el de neuromarketing. Menos mal que se fue. Porque si no, no iba a poder escuchar esto. El prefijo neuromarketing, neurociencia, neuroderechos, etc., esconde prácticas pseudocientíficas. Dado el... aquí contestó... Bueno, es un chanta, pero ¿por qué tiene tanto éxito? Porque Argentina es Chantilandia, el país de los chantas. Ahí en ese país los chantas prosperan y hacen carrera, y los chantas son los que dominan y gobiernan. Aquí, fíjese lo que escribe Sandra Correa. Desde la aparición de la psicología como ciencia, algunas personas sin escrúpulo han buscado lucrarse aprovechándose del prestigio que esta disciplina y las personas que buscan algún tipo de alivio a su malestar psíquico. Prácticas como la frenología, la psicomagia, la numerología, la cábala, la hipnosis, la poligrafía, forman parte de un vasto y antiguo, diría yo, universo de prácticas sin sustento científico que se hacen pasar por ciencia. Estas pretenden explicar o modificar el comportamiento humano, aunque poco a poco, gracias a la difusión del conocimiento científico verdadero, han perdido validez y han sido condenadas a desaparecer. ¿Ok? Bueno,
el prefijo neuro, dale Tapia, correlo para arriba. ¿Por qué se denominan pseudociencias? ¿Cuáles son las pseudociencias con el prefijo neuro? Aquí está la PNL en primerísimo lugar, la famosa. Es que personas sin escrúpulo personas sin escrúpulo son las que venden PNL, venden programación neurolingüística, ¿ok? Solo el 18.2% muestran resultados que soportan los postulados de la PNL. Son puras macanas, puro habladera de tontería. El prefijo neuro viene a colación de los procesos neurológicos subyacentes a la conducta, etc. O sea, en mi época, Fabián Cruz, había, por lo menos, era un neurocirujano, el neurocirujano Raúl Matera, que hizo carrera en el peronismo, pero vivía Perón en esa época. Él quería hacer una especie él quería hacer el viejo proyecto de peronismo sin Perón. O también llamado neoperonismo. Entonces, aprovechando el término neoperonismo, Perón le decía neuroperonista a Raúl Matera. Para que vea una cosa, Fabián, estas chantadas que hay en Argentina son viejas. En Argentina siempre hubo esas chantadas, desde que yo tengo uso de razón. ¿Ok? Neurocoaching. ¡Uy! El dinero que ganan los neurocoachistas publicando videos por YouTube, etc. ¡Ah! ¡Qué horror! Bioneuroemoción. ¿Ok? Hasta la fecha no existen estudios científicos que respalden tal afirmación. Todo es chanterillo. Pseudociencia sin el prefijo neuro, pero con el prefijo brain, el brainspotting, ¿ok? Descubierto en el año 2003 por David Grant. También, bueno, la inteligencia emocional, otra chantada del señor Samuel Goleman, que le deberíamos dedicar más espacio nosotros los lunes a toda esta chantada, porque todas estas chantadas atraen gente que podría tener la cabeza más fría, menos pereza, investigar con más detenimiento y nos podría estar siguiendo a nosotros, ¿ok? Pero bueno, no, siguen a brainspotting y siguen PNL, neurolingüística y todo, y inteligencia emocional y todas esas cosas. Peligro de las pseudociencias con el prefijo neuro. Bueno, termina el artículo, gracias Tapia, ¿ok? Ahora, yo también relacionado con este tema, puse un video muy bueno de Rosana Kramer sobre implantar recuerdos falsos. No pongas el video en pantalla porque el video corre, ¿ok? Pero es muy bueno, pueden verlo. El video dura poco menos de media hora. Rosana Kramer es muy capa en desmontar chantas, ¿ok? Es cazadora de chantas y chantadas, ¿ok? Filosóficas, psicológicas, psiquiátricas, etc. Pero bueno, ¿cómo implantan recuerdos falsos? Entonces pone la película sobre el caso de la guardería infantil, el caso McMartin, una película muy buena, ¿ok? Que yo la vi de nuevo. Aproveché para verla de nuevo. Es una película extraordinaria. Si usted puede ver, ya estamos terminando. Si usted puede ver la película sobre el caso McMartin en YouTube, mírela. Y si ya la vio, véala de nuevo. Porque ahí están todas las verduras y los condimentos de la salsa. Y ahí está la salsa de tomate, también está la mayonesa y la mostaza, ¿ok? Ahí está. La pseudociencia de la tipa. Una tipa que dice que va a recuperar recuerdos
perdidos supuestamente de los niños que habían sido abusados y violados y llevados a un avión y a un cementerio y practicado brujería y satanismo, pero no se acuerdan, entonces ella, la chanta, okay, la pseudociencia, supuestamente, ahí está, eso está. Está la política detrás del asunto, porque los fiscales y las autoridades, el alcalde, gobernador, quieren politiquear con el tema, y como todo el mundo, agitado por los medios de comunicación inescrupulosos, están en contra de la familia McMartin, acusándolo de violadores, pedófilos, satanistas, etcétera, 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 entonces los politiqueros quieren aprovechar para hacer carrera sobre todo ese odio, ¿okay? Porque odio significa votos. Sí, odio significa votos. ¿Okay? Bueno. Alguno me va a decir, sí, claro, 5 reformas no alimenta el odio y por eso no obtiene voto. Bueno, podemos discutirlo, ¿ok? Ahí están los periodistas, los politiqueros, los fiscales a la casa de titulares en los periódicos, los vecinos, ¿ok? Todo el odio contra los McMartin. Y los McMartin son las víctimas. Y está el abogado. Y me parece, el abogado es genial porque él empieza el caso como si fuera cualquier otro caso y los McMartin fueran otros clientes. Incluso el abogado tiene que pelear con su mujer, porque la mujer le dice, estás loco, no te metas a defender a esos pedófilos, o sea, te vas a hundir y tal. Pero él, hacia el final de la película, tiene una frase muy buena, que dice, mira, yo no soy un abogado de clase alta y todo, yo nací en un barrio, ¿ok? Y me gusta el rule of law. Y en la película lo traducen como regla de la ley. Es el rule of law o imperio de la ley. Entre otras cosas, el imperio de la ley supone que la inocencia se presume, ¿ok? Y que los jueces tienen que dar una sentencia después de un debido proceso, donde la defensa tiene derecho a una defensa eficaz, valga la redundancia, ¿ok? Y el problema es que han arruinado el derecho. El estatismo y la politiquería y el populismo han arruinado el derecho. Eso es terrible, eso se ve en nuestros países también. En nuestros países a cada rato. Fíjese, si usted ve de nuevo la película sobre el caso McMartin, va a ver muchas cosas que están pasando. ¿Okay? Por ejemplo, lo que yo le comentaba a Fabián Cruz del señor Pablo Salum, que sale a decir que a su mamá y a su familia lo secuestró una secta, pero después aparece Andrea Salum y el hermano, los dos hermanos, desmintiendo. ¿Y qué es lo que dicen? No, pero es que ellos fueron a la escuela de yoga de manera voluntaria. Nadie los ha obligado a ir. Y ese es otro punto. Ah, pero el tipo está promoviendo la ley antisecta. Ya quieren la ley antisecta. O sea, es una moderna casa de brujas. ¿Eh? Que te van a decir, ah, como en la Edad Media. No, si en la Edad Media no había casa de brujas. La casa de brujas fue en los siglos XVI, XVII y XVIII, o sea, después de la Edad Media, en lo que los historiadores llaman Edad Moderna. ¿Ok? Y ahora, porque ahora estamos en una edad oscura. Hay varios chates aquí. Ok. Dice Aleida que el transhumanismo... Ojo, Aleida, no te dejes meter miedo, Aleida, no te dejes meter miedo. Bueno, después yo te voy a enviar para que lo veas.
Dice Héctor Muñoz, video sobre la inteligencia artificial de Javier Santaolalla. No lo vi, lo voy a ver, gracias. Ya lo voy a compartir, ¿ok? Bueno, lo voy a anotar y después... video sobre inteligencia artificial de Javier Santaolalla. Bueno, para no perderlo lo voy a meter en el chat, ¿ok? Deme un minuto aquí. Ahí. Es que está en Facebook. Ay, no, bueno. Ay, ay, ay. Que me enredo yo con la tecnología. Me enredo mucho. Me enredo mucho. Ok. Sigamos. Una pregunta sobre China, dice Héctor Muñoz. ¿La democracia de partido único es una forma de democracia censitaria? No. Es una forma de democracia aristocrática. Censitaria, democracia censitaria es allá donde vota el que tiene propiedades. ¿Ok? La democracia censitaria, en la democracia censitaria vota el que tiene propiedades. Entonces, en China vota el que es miembro del partido. Y la democracia va por adentro del partido, por fuera nada. ¿Ok? Ellos dicen que es parecido a la tecnocracia. ¿Por qué? Porque para ascender en el partido se toman una serie de exámenes, ¿ok? Y se pone a la gente a prueba acá, en distintos cargos, digamos, de rango medio o bajo, ¿ok? Puede ser incluso en empresas del Estado, empresas del gobierno, y entonces tú vas ascendiendo según tus conocimientos, tal como son evaluados por las jerarquías más altas del Partido Comunista Chino, tanto en la capital como en provincias. Entonces, la respuesta es, no es una forma de democracia censitaria, es una forma de combinar aristocracia con democracia. Bueno, ok. Héctor Muñoz, ya decía yo que la poligrafía no es científica. En Guatemala, los departamentos de recursos humanos les encanta pedir pruebas de polígrafo y le dan más importancia que la prueba de inteligencia y de aptitudes en el trabajo. Bueno, en los tribunales se puede apreciar, y ustedes lo pueden ver en la película, en Estados Unidos y todo eso, el detector de mentiras está muy cuestionado. Está muy cuestionado el supuesto detector de mentiras. Y esta sesión de hoy se llama pseudociencia. Y yo puse el video de Rosana Kramer y la película del caso McMartin porque la pseudociencia puede meter gente a la cárcel. ¿Ok? De hecho, en la película a todos los metieron en la cárcel. Y lo fueron soltando primero soltaron una mitad, después soltaron la otra, a medida en que las pruebas eran inconsistentes, las declaraciones de los niños eran contradictorias. ¿Por qué? Porque todo se basa en que los niños no mienten, los niños no pueden mentir. Ese era el argumento de la fiscalía, los niños no mienten. ¿Y cuál es la realidad? Sí, la realidad es que los niños no mienten a menos que hayan robado un dulce o cosas por el estilo, ¿ok? Los niños no mienten, salvo para encubrir alguna travesura que hayan hecho, ¿ok? Ahora, los niños pueden ser inducidos a mentir por la pseudociencia. Una de las cosas muy buenas que tiene Rosana Kramer es que vincula este asunto de los recuerdos reprimidos con Freud. Freud fue el que empezó la pseudociencia de los recuerdos reprimidos, que causaban la histeria, ¿okay? En las mujeres. Ese es Freud.
De hecho, Rosana tiene un video sobre Freud, al menos uno que yo conozco, y es muy bueno, véalo. ¿Okay? La pseudociencia puede meter gente a la cárcel. Si viene una tipa como la de la película McMartin y les induce a los niños a mentir, ¿ok? Porque reciben aprobaciones cuando dicen lo que la fiscalía quiere que digan, y reciben reprobaciones los niños cuando dicen lo que la fiscalía no quiere que digan. ¿Okay? Entonces, la pseudociencia puede meter gente a la cárcel y forman parte de lo que yo llamo la ruina del derecho. Eh, eh, Lástima que Rosana Kramer no ha logrado desenmascarar a los chantas económicos. Sí, bueno, es que ella es de izquierda, es atea, es evolucionista y es feminista, pero no del feminismo hegemónico, como dice ella, ¿ok? Bueno, ahí hay una liga a la película que puso Juan Antonio. Esa película es prácticamente un documental, ¿ok? Y ojo, que el productor lo van a ver de izquierda, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que a veces gente de izquierda se pone del lado de lo bueno. Eso compensa la cantidad de gente de derecha que muchas veces se pone del lado de lo malo. Aquí lo que aprendemos en la realidad los lunes es a afinar el criterio, el discernimiento, o sea, la línea de demarcación entre lo malo y lo bueno. ¿Ok? Y a veces, muchas veces, los buenos se pasan del lado de los malos y algunas veces los malos se pasan del lado de los buenos. El productor de la película McMartin es de izquierda. Bueno, la neurociencia debería ser reconocida como la ciencia de una sola neurona. Ok, vamos ahora a las preguntas, dudas, comentarios, observaciones. ¿Quién levanta la mano ahí? Fabián, dale. Dale, Fabián. ¿Ahora se me escucha? Sí, señor. Bueno, primero, hola Alberto, hola a todos los que estamos escuchando. Es un placer, profe, escucharlo. No es que quiera hacer un derecho a réplica por lo del programa que hice sobre neurociencia, pero por un lado quiero dar una explicación del sentido de ese programa, pero más allá, decirle que estoy de acuerdo en todas estas chantadas que existen alrededor de todo eso que dijo usted. Por ejemplo, yo en el año 1985, yo soy programador, ¿sí? En el año 1985 ya había ido a un congreso de inteligencia artificial porque recién arrancaba el tema de inteligencia artificial en el mundo. Se estaba hablando de que se podían hacer programas en dos lenguajes, que eran Prolog y Lisp, los dos lenguajes primarios, los primeros lenguajes en los cuales se podía hacer inteligencia artificial, programas que pensaban y tenían sentido común, y que querían explicar un poco el sentido de los programas estos, de los software, ¿no? Pero después, bastante escéptico al final porque el resultado yo me acuerdo de la conferencia de todos los que estuvieron disertando, nadie se puso mucho de acuerdo. Por ejemplo, uno de los primeros programas de inteligencia artificial que se hicieron fueron para la guerra. Eran unos programas en donde se le cargaba una cierta cantidad de datos, o sea, con qué contaba mi ejército y cómo era el enemigo, con qué contaba el enemigo, y le tiraba ciertos datos. Imaginemos ahora, por ejemplo, Rusia y Ucrania, ¿sí? Entonces ellos ponían, bueno, yo tengo 40.000 hombres, tengo 150 tanques, tengo tantos aviones, tengo tantas toneladas de municiones, ellos tienen tanto, ¿no? También se le ponía eso,
la ubicación geográfica, que si era meseta, llanura, montañas, ríos, mares, y todo eso. Y bueno, entonces el programa le decía, bueno, esta noche ataquen por sorpresa con 5 aviones, 4 tanques y entren por el lado oeste. Y eso era el programa de inteligencia artificial. Al recibir el resultado, después hacía una nueva estrategia de combate. Claro, ¿quién se anima, qué general se anima a mandar, no sé, 4.000 hombres por el lado oeste con 20 tanques? Si mueren los 4.000, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al general o al programador que hizo el programa? Imagínense que se la agarren conmigo después, porque yo hice el programa ese. ¿Sí? Entonces, bueno, el sentido común del ser humano es fundamental para la inteligencia artificial. Entonces, resuelve muchas cosas la inteligencia artificial. Yo lo estuve mirando y resuelve muchas cosas. Es una cosa muy extraña porque conversa la inteligencia artificial con uno. Es más, le tiré una pregunta, me la contestó mal hace poco. Le dije, che, ¿no te equivocaste y no es tal cosa? Y me contestó, sí, tenés razón. Ahí me mató. No podía creer eso. Pero, por ejemplo, después no es una información muy cierta ni muy profunda tampoco. Cuando a veces le pregunto sobre la opinión sobre algo. Y aparte el ser humano no cambia de opinión a cada rato y la inteligencia artificial no tendría que estar cambiando de opinión porque es un programa estático, fijo, que trabaja con datos. Los programas de inteligencia artificial no tienen valores de opinión. Sí pueden tener datos. Yo le digo, háblame de Napoleón Bonaparte y me puede escribir una monografía, capaz, la inteligencia artificial, sobre Napoleón Bonaparte. Ahora, si yo le pregunto, ¿pero Napoleón fue bueno o fue malo? Ahí no contesta más. Entonces la inteligencia artificial no resuelve todo ni va a reemplazar al hombre. ¿Sí? Después, con respecto a lo que dijo usted bueno, primero, cuando estuve mirando el tema bueno, hice el programa de neuroderecho, de las neurociencias, ni se me ocurrió pensar en Manes. Ni siquiera me pasó por la cabeza Facundo Manes, ni ningún chanta de todos estos. Hay chantas en todos lados, no sé si hay más en Argentina que en otros países, pero hay chantas en todos lados. Yo por lo menos en el programa expliqué que si bien la neurociencia está avanzando en descubrir las funciones del cerebro, eso quiere decir la mente humana, simplemente yo no pedí en ese programa, ¿no?, ni regulaciones, ni limitaciones a la investigación, ni nada de eso. Simplemente el consentimiento de la persona a recibir el tratamiento y al acceso a la información. Como por ejemplo pasó con el COVID-19. ¿Por qué la vacunación fue obligatoria y no fue optativa? ¿Por qué implementaron el pasaporte sanitario? Yo me tuve que dar una vacuna porque me había salido un trabajo en Salta. El que conoce, José Luis, seguro conoce Salta porque es en el norte de Argentina. Tenían los pasajes en avión, todo listo para hacer un trabajo en Salta, pero claro, Aerolíneas Argentinas me pedía una vacuna. Entonces yo me tuve que vacunar para poder hacer ese trabajo en Salta, ¿sí? No sé si hice bien o hice mal, me arrepentiré en su momento, algo arrepentido ya estoy, pero yo lo que buscaba ahí era el consentimiento de la persona y la no obligatoriedad de los procedimientos que quieren aplicar, porque la neurociencia puede ser una ciencia real que esté avanzando, pero el problema es cuando los políticos se enteran de esas nuevas herramientas. Y lo único que piensan no es, uy, qué bueno el avance de la ciencia, vamos a vivir 30 años más, no sé lo que sea. No, buscan cómo sacar provecho para sus intereses particulares. Entonces, bueno, eso es lo que quise un poco explicar, profe. Gracias. Después, las otras ciencias, sí, lo que explicó lo de la secta que hay acá en Argentina, también, sí, o sea, cuando yo me entero en las noticias, ¿no?, en la televisión, desbarataron una secta y después no se habla más, acá, ¿qué es esto? Es toda una mentira,
o bueno, o la taparon. Siempre queda esa duda igual, ¿no? Pero si estaba en un departamento a la vista, tampoco estaban refugiados en el medio de un monte, escondido atrás de 3 montañas en Córdoba. O sea, era un departamento en el barrio de Villa Crespo. O sea, a Sí, la vista de todos los vecinos de todo el mundo. Y en un departamento uno pega un grito y lo escucha el departamento de al lado. Entonces, ¿de qué secta estamos hablando? Bueno, mucha chantada. Pero lo de la neurociencia, yo calculo que en algún momento, capaz dentro de 50 años, no hoy, se descubra. yo creo que eh, dentro de 50 años lo que va a pasar es otra cosa. Mira esto que te voy a decir. Gracias por tu intervención. por favor, profe, es un honor para mí. Y bueno, te mandé por privado lo de los hermanos de Pablo Salún, porque dice que Pablo Salún dice que no sabe dónde está su familia. ¿Cómo que no sabe si nosotros vivimos donde siempre? Sí, sí, Y sí. él sabe. Aparte, discúlpeme que le interrumpa. Acá en Argentina parecemos andaluces. El andaluz es el hombre que todo lo exagera, ¿no? Dentro de los españoles, el andaluz te exagera todo. Y acá exageran, todo es una red de trata, una banda. Los mismos narcotraficantes a veces son pobres pibes que viven del menudeo, de la compra-venta para vivir el día a día, nada más. Y hablan de red de narcotraficantes, yo qué sé. Acá todo lo exageran para vender noticias, sinceramente es eso. Y lo de la Y secta para mí es uno más. sí, ahora, respecto de la inteligencia artificial, mi temor es otro, ¿ok? Pasa lo siguiente, o sea, yo creo que la señora Crawford, por eso puse la traducción completa de la entrevista, que no es muy larga. La señora Crawford tiene razón cuando apunta a esto. Todo el tema de inteligencia artificial, y le llaman así, acuérdate que el francés no le llama así, le llama inteligencia aumentada. Todo el tema de la inteligencia artificial está basado en la creencia de que una computadora es como un cerebro humano. Y esa analogía es falsa, ¿ok? Es falsa ¿hasta qué punto? Hasta el siguiente. Es verdad que la computadora puede identificar patrones, identificar, contrastar, clasificar, evaluar patrones. Y eso es lo que la mente humana hace. Pero eso está desde Aristóteles, y Santo Tomás lo desarrolló, las categorías de Aristóteles, la sustancia, accidente, todo eso que explicará algún día César Félix Sánchez si accede a comunicarse con nosotros. Bueno, la mente humana identifica, contrasta, clasifica, evalúa patrones, y el computador lo hace, pero de una manera súper primitiva y elemental, ¿ok? Que no llega nunca al nivel del cerebro humano. Ellos dicen que va a haber tanto adelanto que dentro de 50 años, entonces la capacidad de evaluar, de identificar, contrastar, clasificar y evaluar patrones que tenga una máquina va a ser similar o muy aproximada o de la misma calidad que el cerebro humano. Yo no creo eso, pero lo que sí creo y temo es lo siguiente. Yo lo que veo es que el cerebro humano de las personas, como de la gran masa de gente, está perdiendo su capacidad de identificar, contrastar, clasificar y evaluar patrones. ¿Ok? Es que por eso los cocientes de inteligencia están siendo cada vez más bajos en las personas humanas. No es que las máquinas vayan a progresar tanto que se acerquen a los humanos, no. Los humanos vamos a descender tanto que a lo mejor
nos quedamos en una capacidad de identificar, contrastar, clasificar y evaluar patrones muy elemental, muy primaria, y en algunos casos, en muchos casos, absolutamente errónea. Y capacidad digamos, posibilidades de cometer errores. Bueno, por eso la gente sigue votando como vota y se sigue comportando como se comporta. Yo he estado mirando bueno, sobre este tema de los trans, de que quieren cambiar de sexo y tal. Y entonces van a un médico que le dice que les va a cambiar de sexo. Pero bueno, un momentito. ¿Cuánto hace que mucha gente, sobre todo los artistas y demás, iban al cirujano plástico a que les cambie la cara? Y después quedaron desfigurados completamente, quedaron vueltos mamarrachos, y de la misma manera que hoy hay trans arrepentidos, en YouTube ustedes lo pueden ver, una cantidad de gente que fue al cirujano plástico para cambiarse la cara o hacerse implantes, silicona, botox, etcétera, etcétera, y quedaron hechos una petrapa. ¿Ok? ¿Eso qué es? Eso es incapacidad de razonar. Entonces yo no tengo temor a que las máquinas puedan adquirir una gran capacidad de razonar. Lo que veo es que los seres humanos están perdiendo cada vez más capacidad de razonar. ¿Ok? Bueno, ahí mano levantada. Vamos con Juan Alberto y después José Aguilera. Ok, gracias, Tocayo. Sí, mira, yo he llegado a una conclusión con respecto a esta mal llamada inteligencia artificial, que no es nada inteligente muchas veces. Por ejemplo, te cito algo cercano, una experiencia. Cuando yo tuve que ir a México, quería hablar con Avianca, la línea aérea, y llamaba a su teléfono. El contestador del teléfono se supone es una inteligencia artificial. Entonces empezaba a decir, quiere hablar inglés, portugués, si no marque en francés tal número, tal, se demoraba 80.000 idiomas para decirme qué número tenía que marcar para que sea español. Después ingrese su DNI, después ingrese su pasaporte, y al final te decía, error, vuelve a marcar, y te cortaba, ¿no? Entonces era una cosa desesperante la inteligencia artificial. Pero hay muchos gerentes que creen que eso funciona. Y no solo ha pasado con Avianca, sino que pasa con tarjetas de crédito, pasa con los bancos, pasa con muchas... porque se ha puesto de moda es la inteligencia artificial y bueno, tienes que adaptarte al nuevo mundo. ¿Qué me quedó hacer a mí? Irme al aeropuerto, soplarme un día en el aeropuerto para conversar con alguna persona y resolver mi problema del viaje. Entonces, hay cosas que son desinteligentes en la inteligencia artificial, que no sirven para nada. Debería, o sea, es imposible que reemplace una persona que te contesta. O sea, la operadora de antes era mucho más eficiente que la máquina que hoy te contesta por teléfono. Entonces, estamos haciendo un gasto excesivo en cosas inútiles a la que le decimos inteligencia artificial. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos en la etapa de la estupidez. El mundo se ha vuelto estúpido. Y la inteligencia artificial y el mundo occidental, el mundo occidental. Occidental, sí, es verdad. Y la exagerada utilización de esa inteligencia artificial es una forma estúpida de vida. Yo creo que eso es parte de esto que nos está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Hay gente que dice, qué bacán, la máquina, adáptate a la máquina y a la máquina, ¿no? Tienes que modernizarte, sí, modernizarme sí, pero dame algo mejor, no me des algo más complicado. Y lamentablemente eso es parte de esa inteligencia artificial. Han vuelto cosas tan sencillas como decir aló, buenas tardes, ahora tal compañía, ¿qué es lo que desea? ¿No? Que te contestaba una persona, la han vuelto complicada porque hay una máquina que no te entiende porque no es inteligente.
Eso quería decir, nada más, nada. Gracias. Ahora, hay unos que te dicen, adáptate a la máquina. Hay otros que te meten miedo y te dicen no a las máquinas. Esos son los ludistas, esos son los de izquierda. No, no, nada de eso. Lo que la máquina hace es, te ayuda a automatizar las cosas, como fue siempre la máquina. Es una máquina simplemente que es más moderna, pero la máquina lo que hizo fue ahorrar esfuerzo, es un apalancamiento de la tarea laboral. La máquina apalanca. O sea, todo esto debería ser llamado palanca, ¿no? Pero no inteligencia artificial, nunca fue inteligencia, fue una palanca siempre la máquina. Ok, gracias Juan Alberto. Vamos con José Aguilera. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Saludos, Aguilera. Yo creo que interesante esto de la inteligencia artificial. He estado viendo algunos videos, pero bien, abuelo de pájaro, todo esto. Pero creo que aquí se viene una herramienta poderosa para los politiqueros, porque va a haber una cantidad de noticias falsas, montaje de candidatos haciendo qué barbaridades, y eso va a ser muy difícil de poder pesquisarlo. Hoy día las noticias falsas se pueden pesquisar, hay un hilo conductor. Cuesta, pero sí llega. Pero con la inteligencia artificial va a costar aún más. Entonces viene competencia para el Laufar, y ahí van a entrar a competir entre el Laufar y la inteligencia artificial. De hecho dos compañías como Disney y Meta dejaron de lado sus proyectos del metaverso para invertir en lo que es la inteligencia artificial. Así que creo yo que es un buen punto cuando se aborda desde una perspectiva seria, con buenos argumentos, y claro, lo dañino que puede ser y también cómo le pueden sacar la mascada del león, por supuesto, a los políticos cuando se trata de regulaciones. Así que quería hacer este comentario, profesor, porque realmente sí puede traer sus complicaciones, pero no la complicación que tratan de hacer, que pueden tomar vida y tratar de controlarnos y tratar de exterminarlos. Así que interesante. Un abrazo, profesor. Gracias. Vamos con Fabián. Dale. Fabián. Desmutéate, como dicen. Ahora. Estoy usándolo con el celular y me vuelvo loco. Voy a buscar la inteligencia artificial de cómo se usa el Zoom en el celular. De lo que no se habla con el tema de inteligencia artificial, que no lo estoy escuchando en ningún debate, programa o explicación, es cuando uno quiere investigar un tema, debe buscar varias fuentes. Entonces, yo quiero saber sobre el liberalismo, vamos a decir un tema cualquiera. Yo busco varias fuentes que me hablen sobre el liberalismo, incluso fuentes que están en contra, fuentes que están a favor, para yo poder contrastar. Si yo lo único que hago es entrar al chat de inteligencia artificial, termino repitiendo como loro lo que veo en una sola fuente. Y es un peligro, porque no existen el valor de opinión ni siquiera los valores morales para contestar sobre alguna pregunta. Yo recién me estaban hablando ustedes, entré a la inteligencia artificial y pregunté, ¿la pornografía es buena o es mala? Y la verdad que, claro, toqué un tema raro y medio poroso para ver qué me contesta. No me dijo nada, y aparte es un problema porque, por ejemplo, suponga, profe, que usted me pregunta a mí, Fabián, ¿el liberalismo es bueno o es malo? Entonces capaz le digo, bueno, sí, es bueno porque habla sobre las libertades individuales, pero es malo porque, y le hablo una hora. Entonces lo único que hice fue decir, sí, bueno, un poquito, el liberalismo habla de las libertades individuales, pero es malo porque, y ahí me pongo a hablar una hora, ¿no? Me sale el surdaje y empiezo a hablar una hora. Y bueno, y así podemos correr el riesgo de estar leyendo este programita de inteligencia artificial, ¿no? Así es, así es. Bueno, eso es lo que hacen las granjas de troles. Eso tiene que ver con lo que dice José Aguilera. O sea, la tecnología usada por los politiqueros. Cuando tú tienes 1000 voces de un lado y ninguna del otro, ¿ok? O tienes una sola del otro lado. El lunes pasado
yo puse dos visiones contrastantes sobre la masonería. La de Bárcena, que dice que la masonería es demoníaca y que se comen niños y beben la sangre, etc. Y la del doctor Ferrer Benimelli, que dice, bueno, tiene cosas buenas y cosas discutibles y tal. Es la otra visión, ¿okay? Es la otra visión. Eso es lo que las redes sociales no te dejan ver, porque te atosigan con una sola visión. Pero antes los medios también. En la época del juicio McMartin, que se puede ver en la película, no había redes sociales, no había Facebook, ni había TikTok, ni Tinder, ni nada de eso, ¿ok? Pero los medios estaban enloquecidos con que la familia McMartin eran pedófilos, satánicos, y bueno, lo único que pudo hacer, lo que hizo la defensa, y fue eficaz, porque salieron de la cárcel, pero habían perdido todo, lo único que pudo hacer la defensa fue mostrar las contradicciones de los niños, cómo se los inducía a los niños a los recuerdos supuestamente enterrados. Y eso es lo que hacen las feministas hoy en día. Sí, a mí me abusaron cuando era niña y tal, y qué sé yo, porque fui a una psicóloga y tal, y qué sé yo, y eran recuerdos reprimidos. Todo eso empezó con Freud, ¿okay? Como bien lo señala Roxana, a la cual yo sigo en algunos videos, no cuando habla de liberalismo, por supuesto. Y en el tema del liberalismo tú tienes 1000 voces en contra y una sola a favor, y cuidado si esa sola que está a favor hace una buena defensa o hace una mala defensa de una buena causa. En el juicio McMartin, imagínate si hubiera habido redes sociales en esa época, hubiera un incendio en todos los Estados Unidos, en el mundo, si hubiera habido redes sociales en esa época. Por eso yo insisto en que las buenas causas deben ser bien defendidas y no mal defendidas, ¿ok? Insisto en que Milei no es un buen defensor de una buena causa. Milei, además de lo más, sigue con la tontería de que él quiere llegar a la segunda vuelta con... Fíjate cómo ese tipo no razona. Ok, si vamos a buscar máquinas que razonen, a lo mejor encontramos máquinas que razonen mejor que Milei, porque Milei no razona, no se da cuenta de que si él llegara a la segunda vuelta con un candidato macrista, los peronistas irían a votar por el macrista. O sea, es increíble, no se da cuenta, ¿okay? No razona, y yo no sé si, no creo que las máquinas lleguen a razonar. Ahora, lo que veo es que en el mundo occidental la gente está perdiendo la capacidad de razonar y razona cada vez menos y cada vez peor. Eso es lo que uno está viendo, por lo menos en el mundo occidental. ¿Okay? Fíjese cómo empezamos con Ron Paul, cómo Ron Paul lo pone contrastante de una excelente manera y muy divertida. En Washington son cualquier cosa menos normales. ¿Cómo puede ser que si de repente asoma una luz de paz en Medio Oriente, que llevan los chinos porque quieren hacer negocios, comercial, ¿ok? Y la guerra no es un clima para hacer negocios. Esto ya lo puso Bastián, ¿ok? Ya lo puso muy en claro. Entonces en Washington se alarman, prenden las alertas rojas y mandan enseguida al jefe de la CIA a regañar a Bin Salman en Riad, ¿okay? Porque se supone que es aliado de los Estados Unidos. ¿Okay? Pero Bin Salman está haciendo lo que quiere y no lo que los Estados Unidos dicen. Estados Unidos ha perdido la autoridad que tenía antes. ¿Okay? Antes Estados Unidos no necesitaba enviar al jefe de la CIA a Riad. Le mandaba un telegrama, ¿no?
Y enseguida en real se le cuadraban. Ahora no. ¿Ok? Ahora no es así. Siguieron adelante con el proceso de paz, no solo con Irán, sino también con Siria, lo que es muy importante porque Siria es de todas las guerras del Medio Oriente, la de Siria es la más larga, la más cruel, la más inhumana. Entonces, y después viene el Yemen. Yemen también estaba incluido el tema Yemen también estaba incluido en el regaño que le mandó Biden a Arabia Saudita con el jefe de la CIA. ¿Okay? Bueno, entonces se nos hizo la hora. Si no hay nadie más, nos despedimos. Aquí hay un chat, a ver si está, no sé si será Chapas, que siempre Chapas está presente. Ajá, es Donald Herrera. Sugiero explorar las características de la inteligencia artificial generativa, que es lo revolucionario en este momento con respecto al desarrollo tecnológico. Gracias, Donald. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Aquí los lunes investigamos todo el tiempo. Bueno, gracias, Donald. Gracias por tu presencia también, a pesar de todas tus ocupaciones docentes. Y será hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Gracias, hasta entonces. Y no se Buenas olviden, noches, profe, y a todos, buenas noches. y no se Buenas olviden noches, gracias. de lo que dijo Miriam, los pagos. Chao. Chao, profe, feliz noche, saludos a todos. Chao. Bye, bye.